¿Ya de qué se trata, Nico, este ejemplo? ¿Qué logran identificar? Es una serie de gradiente uniforme. Ya. Está bien. En algún minuto, cierto, debemos ocupar lo que concibe una serie de gradientes uniformes. Cierto. Pero vayan más allá, aprendan, vayan entendiendo el cómo relevar cierta información. Aquí nos están pidiendo que nosotros le demos la razón a cualquiera de estos dos individuos, o al gerente de finanzas o al gerente de operaciones. Pero si observan aquí, hay un atributo que distingue el parecer de cada uno de ellos. ¿Cuál es? El cambio de la tubería en los años. El tiempo de cambio de la tubería. Cuando le dan esto en el texto, o aquello, ciertamente es esto lo que distingue el parecer de uno o de otro individuo. Pero aquí una vez más tienen que recordarse de economía. En la estructura de costos, por ejemplo, en la estructura de costos de una empresa, ¿qué tipo de costos existen? Ese fundamento de economía. Fijos y variables. ¿Cuáles son los relevantes para la toma de decisiones? Que si se cubren los fijos, se puede mantener la empresa en funcionamiento. ¿Cómo pasaste fundamentos, cabrón? O sea, creo con un 4, profe. Ah, se notó, ahí se te notó. Ahí se Sí, te notó. entonces son las variables, pero era uno de los dos que era. Sí, claro, si no Sí, es obvio que, blanco y negro. ¿Cuáles son los costos en la vida? ¿Cuáles son los atributos en la vida relevantes para el proceso de toma de decisiones? ¿Aquellos atributos que nunca cambian o aquellos que son cambiantes? Los que son cambiantes. Y eso si lo llevamos a los costos. ¿Cuáles son los costos pertinentes para la toma de decisiones? ¿Fijos o variables? Variable, profe. Variables. No pueden dudar de eso hasta el altura del partido, cabrón. Toda la vida los atributos variables son los que permiten la toma de decisiones. Entonces, si usted es un tanto más agudo en su óptica, educa el ojo, aquí ciertamente el concepto de variable tiene que ver con el concepto de relativizar. Esto me interesa que se seque porque si no después se pone el hediondo lo puso. Este puso te lo compré, salió bien bueno. La señorita que apague el micrófono de la mamá, por favor. Creo que era una niña. O estaré equivocado. Bien, siempre recuerden que tomamos las decisiones, no todas las decisiones son vida o muerte, blanco o negro, sino que hay matices. ¿Y qué significa eso desde lo que usted conoce, desde fundamentos de economía? El ser humano en su proceso decisional toma en cuenta el cambio, el cambio, el cambio. Y allí nacían, recuérdese, el concepto del beneficio marginal y el costo marginal. Y usted hace algo cuando cree que el beneficio marginal es mayor que el costo marginal. No hace cuando cree que se da justo en contrario, cuando el costo
mayor que el beneficio. Y aquí pasa lo mismo. Aquí podríamos malentender, pues si se da cuenta, los pareceres de uno o de otro individuo tienen un atributo que es distinto. ¿Cuál es ese atributo? Ya bien me lo dijeron hace un instante, el tiempo. Pero ciertamente también aquí está todo dado para poder resolver. Pues si usted se fija, si le hago juicio al gerente de operaciones, me voy a plantear en el siguiente escenario. Cuando me dicen el cambio debe ser cada 15 años, a lo menos, ¿cuántas veces este gerente está pensando que se puede cambiar la cañería? A lo menos, ¿cuántas veces? Lo escucho. A lo menos, ¿cuántas? ¿Una vez? Una. Si así fuere, ¿cuál sería la extensión de la vida útil de la cañería? ¿Cuál sería el horizonte de planificación en tal evento? A lo menos, ¿cuántos años? 15. Eje, 10 años. eje, 5. eje. Sería el doble, ¿no? Serían 30 ¿Cuánto? años según él. 30. Y eso, dado el enunciado, significa que el gerente de finanzas, en el mismo lapso de tiempo, ¿cuántas veces debiera cambiar la cañería? 3. Cambiar la cañería. 2. 2. ¿Y qué horizonte de tiempo abarcaría ese sujeto? ¿20 años? Eje, No, cabro. 30 igual. 30 años 30 también. igual. Por lo tanto, aquí, mediante un artilugio, podemos llegar a empatar las vidas útiles. Es bien lo que me respondió alguien en el foro, en el chat. 30 años, obvio. Es decir, no hay drama. Pero cuidado. Si observan, aquí podemos malentender y trabajar con una magnitud que es equivalente a la concepción de un costo fijo. No pueden haber dudas. Dado el enunciado, el constructo del enunciado, si usted mantiene la cañería por 10 años, va a incurrir en un cierto costo. Dado el enunciado. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Y si la mantiene por 15, sí o sí, ¿cómo tendrá que ser ese costo? No puede haber otra opción. Mayor. No pueden haber dudas. Si yo, ¿Variable era, profe? ¿Cómo era? cuidado, no estoy preguntando eso. Cuidado. ¿Qué estoy preguntando? Costo. Si usted ocupa la cañería por 10 años, va a tener un cierto costo. Si lo ocupa por 15, ese costo, dado el enunciado, va a ser mayor o menor. Y no pueden haber dos voces distintas. ¿Cómo va a ser el costo de operar por 15? Mayor. Que va a tener mayores pérdidas. Por lo tanto, no puede ser menor. Es imposible. Pero ahí está el problema. Esas magnitudes que serían los costos, ciclo, a uno de 10 y para otro de 15, son magnitudes absolutas que se miden en unidad monetaria. Los costos, eso usted lo sabe. Pero cuidado, si se dan cuenta, esto es absoluto. ¿Por qué? Porque es unidad monetaria. No está relativizado respecto de nada. Y no se olviden, en la estructura de costos teníamos esto. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Y si se acuerda entonces, esto se mide en unidad monetaria. Pero el costo variable unitario, ¿qué es lo que era? Unidad monetaria
por unidad física. ¿Se acuerdan o no? Lo mismo que el costo marginal, tenían las mismas dimensiones. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer es relativizar. En la teoría del productor, esto lo vimos respecto de la producción, porque ese era el atributo que íbamos cambiando. Si contratábamos mayor cantidad de factores productivos, el costo era mayor porque incurríamos en un mayor costo variable. Costo fijo, fijo estaba. Acá, ¿cuál es el atributo distinto entre estos dos gallos, entre estas dos personas? Tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Relativizar respecto del tiempo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No es lo mismo gastar una luca en 10 años que 1.200 pesos en 15 años, por ejemplo. ¿Me entiendo, no? Sí, profe. Estas son magnitudes absolutas. Aquí si yo soy torpe y mal entiendo, diría, me conviene esta opción porque incurro en un costo de 1.000 pesos y acá 1.200 pesos. Pero cuidado, aquí yo incurro en un costo de 1.000 pesos en un horizonte de 10 años. Si calculo, olvidándome del concepto que ya tienen que tener más que claro, que es el valor del dinero en el tiempo, acá yo digo, estos son 100 pesos al año. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Mientras que si veo esto me dice 1.200 en 15, son 80 pesos al año. Y dado que usted puede ir cambiando la cañería en ciclos de 15 o de 10 años, ¿qué le conviene incurrir en un costo de 100 o de 80 pesitos al año? De 80 pesitos. 80 pesitos. Por lo tanto, cuidado, no pueden errar en ese concepto que en Fundamentos de Economía le debió haber quedado absolutamente claro. Muchas materias, en particular en Fundamentos de Economía. De los presentes, ¿hay alguien que hizo fundamentos conmigo? Nadie. Qué penca, Puede ser, no. qué lamentable. Bien, ¿hay dudas? Por mi parte, todo claro, profe. Entonces, vamos a mostrar aquí, y voy a ir explicándolo obviamente, el diagrama de flujo de caja. Si es que retuvieron la información, me devuelvo un instante. ¿En qué momento, según lo que habló una niña hace un rato, comenzaría la serie gradiente? En el año 6, Listo. Al gerente de finanzas, ¿cuántos flujos concebiría en su ciclo de cambio? Dado que parte en el 6 la pérdida, supongo que te referiste a eso, y el gallo cambia la cañería a los 10 años. ¿Cuántos flujos concebiría él en la serie? ¿5? 5. Mientras que el gerente de finanzas, de operaciones digo, que él haría el cambio al 15. 10. 10. También logramos identificar, en este caso, que la gradiente propiamente tal, ¿a cuánto ascendería? ¿Cuál sería la diferencia entre términos sucesivos? 60, 60 pesitos. Se trataría en este caso de una serie gradiente uniforme, creciente o decreciente. Creciente.
creciente. Por lo tanto, la parte que representaría la anualidad sería el mayor o el menor de los flujos. Menor. ¿Y a cuánto asciende ese menor? 60. 60. Aquí es por mera coincidencia, por los números que puse en el enunciado. Y para el gerente de finanzas, el N es 5. Para el gerente de operaciones, el N, ¿cuánto es? ¿Cuántos flujos hay en la serie? Que ya me lo dijeron, repítalo. 10. 10. Y por otra parte hay otro dato relevante. ¿Cuál es el costo de oportunidad del dinero para la empresa propietaria de la cañería? Del 7%. 7% anual. Esta es la tasa de interés relevante. ¿Hay dudas? Profe, ¿podría explicar de nuevo un poco eso de cómo calculó el A? Se trata de una serie gradiente creciente, gradiente uniforme, creciente o decreciente. Los flujos, la pérdida va a ir aumentando o disminuyendo. Va a ir aumentando. Por lo tanto, es creciente o decreciente. Creciente. Por lo tanto, la cuota que corresponde a A es el menor de los flujos. ¿Cuál es el menor de los flujos? ¿El 60? Listo. Ah, ya, profe, gracias. Entonces aquí yo les muestro el diagrama de flujo de uno y de otro. El gerente de finanzas, voy primero con el gerente de finanzas, compraría la cañería hoy día, 8 lucas. ¿Me siguen o no? El costo de la compra. Este CC, costo de la compra. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Después, según lo que hemos dicho, a contar del año 6, esa cañería va a comenzar a tener pérdidas en el transporte del gas. ¿De cuánto va a ser la pérdida en el año 6? De 60. Y de ahí en adelante se va a incrementar a razón de cuánto. De 60. Listo. Y para él, para el gerente de finanzas, él va a cambiar la tubería cada cuántos años. Cada día. Por lo tanto, el ciclo, aquí ocupa el mismo diagrama para los dos tipos yo. El ciclo de operación del gerente de finanzas es este. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Y es lo que está como el costo de la compra inicial, además de lo que está englobado en la figura elíptica celeste. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Mientras que para el gerente de operaciones también va a tener que incurrir en el costo de la compra de 8 luquitas. Pero él va a reemplazar la cañería cada cuántos años. 15. 15. Por tanto, las pérdidas, la gradiente producto de las pérdidas es lo que está englobado en el recuadro rectangular violeta. ¿Lo veo, no? Sí, profe, sí se ve. Cuando digo lo ve, ¿lo entiende? Se podría decir que sí. Si quiere explicarlo, El gallo va a cambiar la cañería cada 15 años, por lo tanto, él, en su ciclo de operación, va a generar pérdidas desde el año 6 hasta qué año, dado que las pérdidas se incrementan a razón de 60 pesitos al año. hasta el 15. Eso. Y eso lo asocié en esa figura violeta. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro por mi parte. Bien. Entonces ahora vamos a la fórmula. Listo. Recordando que la expresión que vimos en la clase anterior era esta. Esta es la ecuación de valor que expresa el valor presente de una serie gradiente, que era A más G partido por I, factor D menos factor, etcétera. La aplicamos directamente, pero hay que tener cuidado. Recuérdese,
Al aplicar directamente la expresión de valor presente de una serie gradiente, dicho valor presente usted lo obtiene ¿cuántos periodos antes de que comience la serie? 5. Eje. ¿No? Era un periodo. Un periodo o cuántos periodos antes de que comience la gradiente propiamente tal. Un periodo. 2, cabros, por Dios. Ahí está. Esto fue lo que vimos la clase anterior. Aquí yo el valor presente lo obtengo ¿cuántos periodos antes que comience la serie? 2. La serie Uno. comienza en el 1. Ah, no, 1. ¿Cuántos periodos antes que comience la gradiente propiamente tal? Ahí 2. Ah. Entonces hay que tener ese cuidado. Voy a borrar mis dibujos. Listo. Entonces voy con la concepción del gerente de finanzas. ¿Y qué es lo que calculo? Como aquí solo me están dando información de costos, calculo el valor presente de costos. ¿Qué flujos son los relevantes en la concepción del gerente de finanzas? Ese y estos 5 nomás. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Listo. Calculo el valor presente, porque la decisión me están pidiendo hoy día que me juegue por la opinión de uno de los gallos. Ahí está el costo, las 8 luquitas iniciales. ¿Las ven o no? Sí, profe. Vamos. Después, aplico la fórmula, está asterisco, de valor presente en una serie gradiente. Con el siguiente cuidado, como tengo claro que dicha expresión me ofrece o me entrega el valor presente un periodo antes de que comience la serie, debo tener el siguiente cuidado. ¿Cuándo comienza la serie? En el 6.º periodo. Por lo tanto, si yo aplico directamente esta expresión asterisco, ¿en qué periodo me va a quedar ese valor, ese monto? En el 6.º periodo. Eje. A ver, vuelvo a repetir. ¿Cuántos periodos antes de que comience la serie me entrega el valor presente de la serie gradiente deducido en la clase anterior? De la serie un periodo. Un periodo, por lo tanto, ¿cuándo parte la serie? En el ¿Qué? 6. Por lo tanto, ese valor presente transitorio, ¿en qué minuto lo voy a obtener? En el 5. En el 5. Pero la decisión yo debo tomarla hoy día, por lo tanto, ¿qué debo hacer? Descontar ese valor durante ¿cuántos periodos para llevarlo al 0? 5. 5 periodos. 5. Listo, ahí está. Es todo esto. Identificamos hace un rato cuánto era A, 60. ¿Cuánto era G? 60. Y basta aplicar la fórmula. A, 60. G, 60. La tasa de interés relevante era el 7%. A más G partido por I, factor de 1 menos 1 más I, partido por I elevado a menos N. Y el gerente de finanzas, ¿cuántos ciclos concibe en su serie? Perdón, ¿cuántos flujos concibe en su serie? 5. 5, ahí está. Pero esto que está en este corchete, aquí, como estoy aplicando esta fórmula asterisco, me va a quedar dispuesta en qué año, dado que la serie parte en el 6. En el año 5. Hay que llevarlo al 5. año 0. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Aún descontar ese resultado. ¿Por cuántos periodos? Por 5. Por 5. Listo. Borro todos mis dibujos para no distorsionar. Y si se les cuenta, ¿por qué se multiplica? ¿Me puede explicar? No entiendo el final de la fórmula.
segundo básico, A partido por B es lo mismo que A multiplicado por 1 partido por B. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ninguna, profe. Todo esto es un número. Eso es A de lo que yo puse aquí. A. Y esto es 1 partido por B. Y eso es A partido por B. Ahí está. Propiedades de la multiplicación no va. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe, todo claro. Ya. Y eso nos dio 8.503 pesos. Ahora, ciertamente, voy con el otro juicio ahora, el del gerente de operaciones, también tiene que incurrir en el costo de compra en la cañería, 8 luquitas, 8 luquitas. La particularidad es que este otro individuo, ¿cuántos flujos concibe en su serie gradiente? 10 flujos. 10. Entonces, aplico la misma fórmula. A más G partido por I, factor D, menos E. La única diferencia es que este individuo, este N, ¿cuánto es para él? 5 o 10, a diferencia del gerente de operaciones. 10. 10. Entonces, en lo que está en el corchete cuadrado, en vez de 5, todo es reemplazado por 10. Porque él concibe 10 flujos en su serie. Ahí está. Pero ese valor presente, ¿en qué periodo me va a quedar lo que tengo en el corchete verde? Aquí. Me va a quedar un periodo antes de que comience la serie. Pero ¿cuándo yo debo hacer la comparación? Hoy día. Por lo tanto, ¿qué debo hacer con este valor transitorio? Descontarlo durante ¿cuántos periodos? 5. 5. Ahí está. Y eso nos da 9.004. Si se dan cuenta, esto no está relativizado respecto de nada y tiene que ver con lo que expliqué hace un ratito. 1.000 en 10 años o 1.200 en 15 años. Si aquí yo soy torpe, me voy a equivocar, porque yo diría, conviene hacerle caso. En este caso me voy a equivocar. Puede que con otros números no sea así, pero hay que verificarlo. Estas magnitudes son absolutas, unidad monetaria. No está relativizado respecto de nada, pero hay que tener cuidado. Este gallo, cada vez que reemplace la cañería, expresado en valor presente, ¿en qué costo va a incurrir? 8.500 pesos. El otro, opinión del otro, ¿en qué costo va a incurrir? 9.400 pesos. Pero cuidado, porque uno está gastando 8.500 en 10 y el otro 9.400 en... ¿Cuál es el ciclo para el gerente de operaciones? 15. 15. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Relativizar respecto del atributo distintivo. ¿Y cuál es el atributo distintivo entre estos dos sujetos? El tiempo. Pero como usted tiene claro que no es lo mismo tener 1.000 pesos hoy día que 1.000 pesos mañana o 1.000 pesos en 7 años más, lo que tiene que hacer es concebir el valor del dinero en el tiempo. Ergo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prorratear estos valores presentes en anualidades. Y el 1, el gerente de operaciones, va a prorratear estos 8.500 pesos ¿en cuántos años? 10. En 10, mientras que el otro va a prorratear los 9.500 en 15. 15. Ahí están las anualidades. Y aquí le estamos dando un nombre particular y métanselo bien en la cabeza. PPC, valor presente de costos. CAUE,
costo anual uniforme equivalente. ¿Equivalente con qué? Con algún BPC, con algún valor presente de costo. ¿Y qué significa algo anual uniforme? ¿Qué variable, No varía. qué concepto es el que nosotros hemos definido para algo que es anual y uniforme? ¿Cómo le llamamos? Que tiene la misma magnitud y los mismos, está dividido en los mismos periodos. Por lo tanto, ¿cómo le llamamos? Genéricamente. Algo que es igual y de igual monto, igual frecuencia. Para nosotros, ¿cómo le llamamos eso? Manualidades. Anualidad. Aquí lo que estoy haciendo es prorratear este valor presente de costos en un costo anual uniforme equivalente. Ahí está. Por tanto, y finalmente, ¿a qué gerente le da razón usted? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Perdón. No ¿Quién le da alcanzo a la ver razón? no alcanzo a En ver el operaciones. costo anual En En equivalente del operaciones. gerente de operaciones, no se alcanza a ver. De gerente de operaciones da 1041 al año. Ahí sí se ve toda la pantalla, profe. ¿Quién le da la razón? Las de operaciones. Al de operación. Listo. ¿Qué significa? Que cada vez que el gerente de finanzas la cambie, la cañería, cada vez que la cambie, en ciclos de 10 años, él va a incurrir en un costo de 8.503 al año 10, al año 20, al año le va a poner un número cualquiera, al año 120, va a incurrir en estos costos. 8.503, 8.500. Si aquí, no, para que lo entiendan, si aquí solo lo hacemos hoy, si aquí solo lo hacemos hasta el 30, para que lo veamos, que era lo que primero que identificamos hace un rato, 8.503. Mientras que el otro va a incurrir en estos. 9.486 al año 15, 9.486 al año 30, 9.486 y así ad eternum. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. No, Por un instante, para que se den cuenta, miren, hagan caso omiso a que sea ad eternum, que yo dije, por siempre. Olvídese entonces de esto. Suponga usted que las empresas quieren operar solo por 30 años. Miren, aquí, incurriendo en un costo de 8.500, yo llego al año 10, vuelvo a invertir 8.500, llego al año 20 y así. El otro, 9.004, 9.004 y también llego al 30. ¿Me sigue o no? sí, profe. Ya. Entonces, el 1 incluye esos 3 flujos de 8.500. El otro, solo estos 2 de 9.004. A la burda, a la burda. Si el costo de oportunidad del dinero fuese 0, usted tiene 24.000, 25.500, 3 por 8.500 versus 2 por 9.500. Listo. Le terminamos dando el juicio a este. ¿Y por qué no son, cuando dije 8.500 por 3? Porque ahí estoy asumiendo que la tasa de interés es 0. Y no era 0, es del 7%. Y aquí llegamos a estos valores. El 1, durante cada uno de los 30 años, incurriría en un costo de 1.211 pesos y el otro
1.042 pesos. Cada año, por 30 años. ¿A cuál le dan la razón? Al gerente de operaciones. Listo. ¿Hay dudas? Ninguna, profe. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Ya, vamos con esto. Léanlo. Denme un segundo. ¿Qué harían? Son anualidades, profe. Llevar el valor presente de las anualidades en el primer caso y en el segundo caso como con un desfase de 4 años, No, como pues en el caso anterior. lean bien. Cuando le dicen 8 pagos iguales, ¿de qué se trata? Anualidades. Y en la pregunta B, son dos preguntas independientes, y en la pregunta B, ¿qué le dicen? 4 pagos de 30.000. ¿Qué es lo que es? ¿Anualidad también? Anualidad. En ambos casos son vencidas o anticipadas. Vencida. Vencidas, ya. Listo. Tenemos todo. Vamos con la pregunta A, o la 1.1. La tasa de interés que me dan, ¿es efectiva o nominal? Nominal. Nominal. Usted siempre debe trabajar con la tasa de interés efectiva o nominal. Efectiva. Y que esa tasa sea coherente con la frecuencia en los flujos. Los flujos, ¿qué frecuencia tienen en la pregunta A? Semestre. Por lo tanto, usted debe trabajar con la tasa de interés efectiva. ¿En qué periodo? Cada 6 meses. Ya, ¿y eso cómo le llamamos en el vulgo? Semestral. Ya. Lo escucho. ¿Cómo obtendrían la tasa semestral? No sé, profe. Rebeca, ¿cómo obtendrías la tasa efectiva semestral?
dividiéndola para sacar como por un semestre. ¿Cómo? Mm, no sé la verdad, profe, estoy inventando. Catalina, Me acuerdo que en el ejercicio pasado, de la clase pasada, dividimos por 2 el valor, porque es anual, para convertirlo a semestral. Tamara, Yo igual había pensado en dividirlo en dos. Macarena, No, no sé, profe. Karina, Tampoco sé, profe. Ahmed, ¿La divido en dos, profe? Nicolás, Se me había ocurrido dividir la tasa nominal en dos o multiplicarla, pasar del trimestre al semestre. Esas dos ideas. ¿cómo multiplicarla? Multiplicarla, eso no O entendí. sea, no multiplicarla, pero pasar el 10% dice que es anual compuesta trimestral, pasarla a anual compuesta semestral. Tienes la noción, obvio. Si eso lo debieran saber, que aplicar la expresión que vimos el otro día. Lo primero, por la tasa que me están dando, lo inmediato es identificar cuántas veces está contenido el periodo de conversión, el trimestre en el año. 4. Por lo tanto, lo que puedo calcular inmediatamente es la tasa de interés efectiva trimestral. ¿Cuánto es la tasa de interés efectiva trimestral? 0,025. Y ahora me devuelvo. Quiero ahora obtener la tasa semestral. Y conozco esta. Y me pregunto, ¿cuántos trimestres hay en un semestre? 2. Falta un 0. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, ninguna. Y aquí una recomendación. Trabajen con todos los decimales. ¿Qué significa trabajar con todos los decimales? No calcular este valor, tomarlo tal cual. ¿Por qué perdí el 1? Trabajen con ese valor. Es decir, lo que me están preguntando, ¿cuál será el valor presente de 8 pagos? Eran 8, ¿no? 8 pagos iguales de 50.000. ¿Por qué digo lo que digo? Por lo siguiente. En esta pregunta no hay problema, porque este número y su PC es finito. Es finito. Tiene una cierta cantidad de dígitos representativos y nada más. En la pregunta B, el número es infinito. Tiene miles de dígitos hacia la derecha. Y si este ejercicio, que es una estupidez de ejercicio, lo pregunté en una prueba.
Ningún alumno tuvo los 10 puntos o 6 puntos que valía el ejercicio. Todos hicieron bien, o casi todos, la parte A y la B la tuvieron mala. Justamente por lo que estoy diciendo, porque perdieron decimales. Entonces llegaron a un resultado que era 6 pesos distintos, estaba malo. La matemática es exacta. Entonces trabajan con esta tasa. Como los flujos son semestrales, debo trabajar con la tasa de interés efectiva semestral. ¿Cuál es la tasa de interés efectiva semestral? Esta. Y ahora, ¿qué es lo que hago? La meto a la fórmula de valor presente de una anualidad vencida, porque sabíamos que era una anualidad vencida. 1,025 al cuadrado menos 1. Factor de 1 menos 1 más i. 1 más i, ¿qué es lo que es? 1,025 al cuadrado. Despéjeme de aquí el 1 más i ese. ¿Qué les queda? Esto. Ahí está el factor de conversión, 1,025 al cuadrado. ¿Y cuántos flujos eran en la serie? Ahora, no se vayan a confundir. Aquí, por propiedad de potencias, esta operación, ¿cuánto nos va a quedar? 1,025 elevado a ¿cuánto? Menos 16. Ya, no son 16 flujos. ¿Cuántos flujos son en la serie? 8. 8. 8. Otro, una cuestión matemática. Número. Hagan ese cálculo. Nadie son números. Profe, a mí me dio 322.345. Lo voy a hacer de nuevo así porque quedé con duda igual. No sé si lo hice bien. 322.000. 345 pesos. ¿Es lo mismo, profe? Ya. 745. Sí, lo mismo Entonces también. le ponemos 46. Sí. Porque la unidad monetaria en Chile es el peso, no el centavo de peso. Cuando dije lo de lo aproximado es esto. ¿Alguien me puede calcular ese número? Me faltan decimales. 625. O sea, 0,625. Y este número es finito. Ahí murió. Sí, profe. Por lo tanto, alguno se puede dar cuenta y llega y trabaja, en vez de esto que yo puse en el corchete, 1,025 al cuadrado menos 1, me pone 0,055,0625, ni un problema. El problema es la pregunta 2, en la que viene ahora. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Vamos a la B. La pregunta B, ¿qué dice? Mismo R, pero sí las cuotas son de 30.000.
30.000 pesos año. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí o no? Hay que Sí, pasar los profe. semestres, ¿no? No. La pregunta B no, lean bien, pues. Ah, de veras, disculpe. ¿Cuál es la frecuencia en los pagos? Anual. Entonces hay que Anual. pasarlo a ¿A qué? periodo anual partido por anual. O sea, ¿Y cuántos trimestres hay en un año? 4. 4. Anual. ¿Cuánto les da eso? ¿Alguien más ese número, por favor? Perdón. Dan hartos decimales. Pero Sí. es 0,10, 38, 128, 906. Y la máquina no me muestra más porque vienen predefinidas para 10 decimales, pero tiene muchos más decimales. Entonces, ¿cuál es el error que se comete aquí? La gente, perdón, tiende a truncar. Entonces aquí lo vamos a hacer de manera correcta y de manera incorrecta. ¿Están siguiendo? Aplico la misma expresión. Aquí eso sí son cuotitas de 30 lucas, no de 50. ¿Y cuántos flujos hay en esta serie? La 4. pregunta, 4 elevado a menos 4. Y reemplazo la tasa de interés efectiva en este corchete verde, elevado a 4 menos 1, elevado a 4. Aquí por propiedad de potencia, ¿cuánto nos va a quedar esto? 4 por menos 4, al aplicar Menos potencia. 16. Ya, no son 16 flujos. ¿Cuántos flujos son en la serie? 4. 4. Lo otro es una cuestión de un número. Háganme ese cálculo, por favor. Da 24.316,34. No creo. Imposible. Está mal. No Me puede dio dar, a mí me dio 94.316. por ahí te creo. ¿Cómo cuánto? Como a 34.102. Ya, aproximamos ahí 316. ¿Hay dudas? La niña que me habló, verifique. Me había dado eso mismo, profe. 94.316. Me dijiste 24.000. Ah, me equivoqué en hablar entonces, pero me había Ya. dado eso mismo. Sí, me dijiste 24.000, por eso te dije al tiro está mal. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Miren, sin hacerlo, este número, todo esto, fue lo que introdujimos ahí y aquí. ¿Siguen o no? Sí, profe. Uno cuando está resolviendo, en un caso como este, podría tender a truncar. Y digo, bueno, y ahora vamos a hacer el otro cálculo para que se den cuenta. Aquí, donde aparezca el corchete cuadrado, o esto, reemplácemelo por 1038. Esto es 30.000 partido por 0,1038, factor de 1 menos 1,1038 elevado a menos 4.
¿Cuánto les da? $94,318. Está malo. Ese es el resultado correcto. ¿Hay dudas? ¿Por qué se produce esto? Esta diferencia, por truncar el número, porque uno dice, ¿cómo voy a meter en la calculadora? Digo. 0, 10, 38, 10, 12, 89, 06, tatán, y todos los que le siguen los truncos. Error. Nadie lo tuvo bueno. ¿Hay dudas? Y es por el No, no profe, pensar. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? Todo claro, profe. Bien. Si Dios quiere, nos vemos el lunes, jóvenes. Estamos en la hora. Y después me acusan de que me paso de la hora. Entonces, ¿hay dudas? Ninguna, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Cuídense. Chao, profe. Nos Chao. vemos. Profe. Chao, profe, gracias.